Por ejemplo, el equipo que estoy utilizando en estos momentos, ¿no? La computadora. Yo tengo una computadora personal. No es una laptop, es una PC de escritorio. Tú de repente también tienes una PC de escritorio, tienes una laptop o una tablet, ¿no? O un celular. Todos estos aparatos funcionan con corriente eléctrica. La refrigeradora funciona con corriente eléctrica, la plancha, ¿no? El ventilador, el televisor. Todos los aparatos que tienes en casa necesitan de la energía eléctrica. Pero ¿cómo llega la energía? A través de la corriente eléctrica. Por eso que el concepto fundamental aquí es la corriente. O sea, con eso vamos a empezar, ¿ya? La idea es entender qué es la corriente y a partir de ahí se va a hacer sencillo nuestro análisis, ¿no? De todos los fenómenos. Bien chicos, vamos a empezar. Eh, no sé si tienen ustedes alguna consulta o alguna pregunta que hacer. No, ninguna, ¿no es así? Para continuar. Recuerden muchachos, y siempre insisto en ese tema, ¿no? Siempre insisto, el ciclo anual en el que están ustedes es un ciclo que termina en diciembre y parece que el examen de admisión va a ser en diciembre. ¿Alguno de ustedes tiene información precisa sobre eso? A ver, por el chat, coméntenme. ¿Va a ser examen de admisión, el próximo examen de admisión en diciembre o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Y preciso, cuando acaba el ciclo anual, ¿no? Preciso, preciso. Preciso, chicos. Ustedes terminan el ciclo anual y el examen está ahí. Pero mira, yo les quiero dar un consejo, porque estamos todavía, bueno, ya estamos acabando septiembre, ¿no? Octubre, queda, mira, octubre, noviembre y diciembre. Estos 3 meses, ¿ya? Y este consejo sí le voy a dar a los chicos que están decididos, que van a postular sí o sí, ¿ya? Mira, si tú vas a postular sí o sí en diciembre, te doy un consejo, que nunca falla. Matricúlate ahorita en el ciclo de repaso de Academia Trilce. Está empezando un ciclo de repaso para los alumnos que van a postular en diciembre. Profesor, ¿cómo es el ciclo de repaso? El ciclo de repaso es un ciclo de puros ejercicios, puros problemas. Por ejemplo, yo voy a dictar ciclo de repaso este sábado. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla. No estoy exagerando porque al final creo que les conviene a ustedes, les conviene informarse, ¿no? Sobre todo los que van a postular, porque algunos todavía no están seguros de repente, ¿no? Dicen, profesor, no, yo de repente postulo en marzo, lo más seguro, ¿no? Pero no todos esperan hasta el último momento de repente, ¿no? Quieren ya ingresar 2021. Entonces, mira, te voy a mostrar, yo no voy a resolver eso, te voy a mostrar el material del repaso que yo voy a desarrollar el día sábado. Te voy a mostrar nomás, porque quiero que veas qué se hace pues, en el repaso. Mira, ya estoy compartiendo mi pantalla. Este ciclo de repaso es el ciclo de repaso para el semestral que acaba de terminar. Por eso dice repaso semestral, ¿no? Y aquí se hacen puros problemas. Análisis vectorial, análisis dimensional. O sea, yo el profesor viene a desarrollar preguntas. Y obviamente le va a quedar chico estas 10 preguntas, ¿no? Le va a quedar chico. Entonces hace otras 10, porque acá tiene un material adicional. El primer tema del ciclo de repaso es análisis dimensional y vectores. El profesor tiene el objetivo de cumplir con hacer 10 o más problemas, ¿no? Ahí está, mira. Este es el material del ciclo de repaso. Los chicos del semestral San Marcos, los chicos que han terminado el semestral San Marcos están matriculados ahí. Pero ustedes, muchachos, han llegado ya hasta electricidad. Estamos en electrocinética. El asunto, profesor, ¿pero en qué horario? Bueno, yo entiendo que hay horarios en las tardes, de repente está en la noche, ¿no? De repente es cuestión de que averigüen, ¿no? Es cuestión de que te averigüen. Y de esa manera vas a repasar todos los temas de todos los cursos en base a ejercicio. Por ejemplo, en historia, en literatura, ¿no? En filosofía, son full batería de preguntas, como dicen los docentes, ¿no? Baterías de preguntas. Ya no se incide en la teoría mucho, ¿no? Al alumno se lo va evaluando en cada clase, ¿no? Con preguntas. El ciclo de repaso es así, que tiene otra dinámica, ¿no? Te comento esto porque
Yo sí te digo una cosa, si vas a postular en diciembre, tienes que estar desde ahorita ir resolviendo puras preguntas tipo examen o haciendo preguntas de repaso. Preguntas tipo examen, preguntas de repaso. La idea es que en diciembre llegues con rapidez, con velocidad. Eso es, con artificios, con trucos, ¿no? Para que puedas hacer el examen en el menor tiempo posible, ¿no? En todo caso, chicos, si tienen alguna pregunta, me consultan, pero debo suponer que hay ciclo de repaso en la tarde. Sí hay, sí debe haber turno tarde, sobre todo para los chicos que están en la mañana. Hay muchos estudiantes que están en el colegio también, el colegio Trilce, y ellos estudian en la tarde. No pueden estudiar en horarios de la mañana porque están en clase. Sí hay turno tarde, cuestión de que te informen. Y también en el ciclo de repaso hay evaluaciones constantes, unos simulacros semanales y una serie de evaluaciones que ya están programadas. Sería cuestión de que averigües, no creo, ¿eh? Debe haber en la tarde también. Le puedes consultar más adelante al tutor del aula. Claro, también en la página de Trilce, pero con más seguridad de repente el tutor te puede informar y podrías de repente hasta tener por ahí algún descuento, ¿no? Por ser alumno de Trilce, ¿no? Pero sí debe haber en la tarde, chicos, no creo que solamente haya en la mañana. Debe haber también en la tarde. Pero es cuestión de que se averigüen, ¿no? Averigüen, infórmense. Sobre todo los muchachos que van a postular. Me parece excelente que el examen sea en diciembre, porque termina el anual y todos los chicos están listos, ¿no?, para dar el examen, ¿no? Pero hay que repasar los temas anteriores. Muy bien, empecemos entonces nuestra clase de hoy, ¿ya? Empecemos bien. Hoy día, como yo les había comentado, voy a usar un simulador para hacer mi clase más dinámica, ¿no? La pandemia desde el año pasado nos ha traído una serie de problemas, ¿no?, en los colegios, institutos, academias, universidades, etc. Pero no ha detenido el aprendizaje. A pesar de las dificultades, ¿no?, hemos asistido a clases, asistimos a clases. El profesor se las ingenia, cada profesor con su propio estilo para enseñar. Pero uno de los, digamos, aspectos del aprendizaje que son fundamentales en la educación superior, porque ustedes están a un paso de la educación superior, ¿no? Es el tránsito normal, ¿no? La academia. En otros países le llaman la prepa. No sé si ustedes han escuchado ese término. En otros países le dicen la prepa, la preparación, la preparatoria. También hay en Estados Unidos, en otros países. Aquí en el Perú no, se le llama academia, ¿no? Y está desligado del Estado. El Estado debería cubrir esta necesidad, ¿no? Porque el Estado es responsable de la educación. Pero lamentablemente no lo hace, entonces las academias, como instituciones privadas, cubren esa necesidad. La prepa o la preparación, la academia, no abarca aspectos de laboratorio. La universidad sí. El colegio lo debería hacer. Así es que, ¿cómo se ha cubierto esta necesidad? Con los laboratorios virtuales. Hay un laboratorio de los mejores, que es el que les voy a mostrar ahorita. Laboratorios virtuales. No está completo, voy a ser sincero. Tienen algunos aspectos, pero es uno de los mejores, ¿no? Ayuda a entender los fenómenos a través de experiencias virtuales. Tú vas a poder entrar esto más adelante. Hoy día lo voy a hacer yo para enseñarles. Si les pidiera que lo hagan, perderíamos tiempo valioso que debo invertir en resolver problemas. Tú sabes que el examen de San Marcos te evalúa más en la parte de los problemas. Así es que estos laboratorios virtuales te pueden servir para complementar, no para que inviertas mucho tiempo en ellos. Tú te tienes que preocupar por el uso de las fórmulas, porque así pide el examen de San Marcos, ¿no? La Universidad de Colorado en los Estados Unidos ha diseñado esta plataforma virtual, ¿no?, llamada PET. PET, así. Yo lo leo como se escribe, ¿no? Gracias. PET. En esta plataforma se simulan una serie de experiencias, tanto de la física, química como biología, ¿no? Y hoy día yo voy a usar esto para enseñarles física, ¿no? Y luego vemos a las fórmulas, porque las fórmulas van a ser un complemento al final. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué les parece? ¿Está bien o no está bien? ¿O quieres que haga la clase tradicional
donde pongo las definiciones, las fórmulas y hacemos la pregunta. Eso depende de ti. ¿Qué dices? Rompemos un poquito el esquema tradicional. ¿Está bien? ¿Qué dices? ¿Estamos de acuerdo o no? Claro que sí. Ya, vamos a usar el PET. Mira. Pero chicos, por favor, concentración y pregunten, pues, ¿ya? Si tienen dudas, pregunten. Tú después puedes usar el PET, pero no te recomiendo hacerlo ahorita. Déjame que yo te enseñe. Ya en la tarde o cuando tengas un poquito de tiempo, lo revisas para comprobar tu teoría, ¿no? Pero como te dije, no invierta mucho tiempo en el PET porque eh, no es el objetivo. El objetivo de la academia es resolver ejercicios. Yo lo voy a usar para el aprendizaje, ¿no? Mira, este es uno de los kits más útiles, ¿no? Te voy a enseñar cómo funciona. Para empezar, nuestro objetivo es entender qué es la corriente, ¿no? La corriente. Tenemos una noción, sabemos que la corriente trata del movimiento de las cargas. La pregunta es, ¿qué cargas, profesor? Bueno, si hablamos de los metales, en ellos los electrones son los que se mueven, ¿no? Los electrones libres. Si hablamos de los líquidos, en este caso son los átomos ionizados, los iones, lo que ustedes conocen como aniones o cationes, ¿no? Que en una sustancia, en una solución, pueden fluir, pueden moverse. Y en los gases también, ¿no? Porque los gases se pueden ionizar. Entonces, cuando hablamos de la corriente eléctrica, podemos estar hablando del flujo de iones, ¿no? En un líquido o en un gas, o el flujo de cargas negativas en los metales. El PET, esto que vamos a usar, está basado en los metales, ¿no? Porque son los que se usan en las instalaciones eléctricas, ¿no? Porque a eso apunta un poco el tema. Mira, primero, si quiero generar una corriente en un cable, esto que estás viendo es un cable, un conductor de cobre, ¿ya? Si quiero generar una corriente, tengo que someter sus extremos a una diferencia de potencia, a una diferencia de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto, por ejemplo, esté a un potencial mayor que este punto. Y eso lo represento con esos signos. El punto A tiene más potencial que el punto B. ¿Y qué me permite eso? Que aquí se genere un campo eléctrico. Al tener este punto y este otro a diferente potencial, se genera un campo eléctrico. ¿Y qué hace el campo eléctrico? Genera fuerzas sobre las cargas. Aprendimos en la teoría de electrostática que cuando tengo un campo eléctrico, así como lo ves, hacia la derecha, y una carga positiva, el campo eléctrico le aplica una fuerza en la misma dirección. Y también dijimos que cuando la carga es negativa, el campo eléctrico le aplica una fuerza en dirección contraria. ¿Qué quiere decir? Que una carga positiva se movería en la misma dirección que el campo y una carga negativa se movería en dirección contraria, ¿no? Como el objetivo es mover cargas eléctricas, mover electrones, estos puntos tienen que estar a una diferencia de potencia. Profesor, ¿y quién puede generar esa diferencia? Una pila, una batería. Entonces, voy a jalar una pila. Ahí tengo una pila. ¿Qué tengo que hacer ahora? Conectarlo a este conductor. Pero para que esto sea mucho más interesante, ¿qué te parece si conectamos un foquito, una bombilla? Cada vez que jalo un elemento de esta barra como barra de herramientas, se generan dos puntitos. Se supone que ahí se debe conectar. Ahí está. Por aquí tengo el otro cable. Ahí está. ¿Vale? Este foquito me va a servir para entender la corriente, porque se supone que la corriente va a fluir por el conductor. Esta pila, muchachos, toda pila, ustedes saben eso, toda pila
tiene esta forma. Este es el polo positivo de la pila y este es el polo negativo. Son los electrodos. Este punto está más potencial que el otro. Profesor, ¿y de cuánto es la pila? Bueno, acá le hago un clic y me dice que la pila es de 9 voltios. 9 voltios. Ahí está el voltaje. Yo podría variar su voltaje. 30 voltios. Muy bien. Aquí tengo un interruptor, de esos que usamos para poder encender nuestra lámpara en la casa, ¿no? Vamos a conectar estos extremos del foco a la pila. Y para ello yo utilizo simplemente cables. Como puedes verlo, bastante sencillo en este simulador. Y ya estoy completando mi circuito, porque un foquito funciona en un circuito. Y ya terminé. Listo. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo. Entonces, la corriente eléctrica surge debido a una diferencia de potencial, porque una diferencia de potencial crea un campo, y el campo mueve a las cargas eléctricas. Esto que estoy señalando es alambre de cobre. Y no sé si ves unos signos menos ahí. Esos signos menos representarán los electrones. Vamos a cerrar el interruptor. Y ahí está. Eso que estás observando que se mueve en una orientación horaria es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de cargas, es el movimiento de cargas. Tú sabes que este extremo de la pila es el polo positivo y este extremo es el polo negativo, ¿no? Así es que podemos afirmar, de acuerdo a esto que estás viendo, que la corriente va de menos a más. Esa corriente es la que ocurre debido a que son cargas negativas las que se mueven, ¿no?, en el metal. Si yo generara un circuito utilizando un fluido como una solución, ¿no?, química, podrían las moléculas o los átomos ser iones positivos y su movimiento sería un movimiento dado por los iones positivos. Podrían ser iones negativos, ¿no?, también en los gases. En el metal que estás viendo en la animación o la simulación son los electrones. Esta corriente le llaman corriente real, porque es la que sucede en un metal. Pero desde mucho antes de que se conozca la existencia de los electrones, de los protones o de los neutrones, el hombre sabía que existía la corriente, inclusive utilizaba la corriente, y se suponía que el movimiento era el movimiento de partículas positivas. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que desde mucho antes ya se conocía la existencia de la corriente, mas no de los electrones ni de los protones, ¿no? Por lo tanto, durante mucho tiempo el hombre supuso un sentido para la corriente. Ese sentido para la corriente se denomina convencional. Y también aparece aquí, mira. Aquí aparece, estoy marcando. Lo voy a activar. Listo. Fíjate que al activarlo desaparecen esos electrones, ¿no? Porque el sentido convencional es un sentido asumido desde hace bastante tiempo, antes de la existencia de los electrones. Profesor, ¿y cuál es el sentido convencional de la corriente? Cerremos el interruptor. Ese es el sentido convencional de la corriente. Ese es el sentido. O sea, profesor, el sentido convencional va de más a menos. Finalmente, ¿qué es la corriente? Flujo de cargas o de partículas, ¿no? Convencionalmente van de un punto de más potencial a un punto de menos potencial.
Si yo tuviese esto, un foquito, y me dicen que este punto, por ejemplo, M, tiene más potencial que este punto N, yo tendría la seguridad que la corriente base. Profesor, ¿qué corriente? Convencional. Porque es esta con la que trabajamos nosotros. Sabemos que no es así el movimiento de los electrones, pero no trabajamos con el movimiento real, sino con el convencional, con el que se viene asumiendo desde hace mucho tiempo, por un tema histórico, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que este foquito está conectado entre este punto M y este punto N, M es más y N es menos, la corriente va a ser de más a menos. A ver, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Entendiste qué es la corriente con mi simulador o no? ¿Entendiste la diferencia entre corriente convencional y corriente real en los metales? ¿Sí? Ya. ¿Entendiste por qué se genera una corriente? Una corriente se genera con una diferencia de potencial, con una pila o una batería. Así se genera una corriente eléctrica. A ver, ¿quién quiere preguntar? Aprovechen ahorita, porque mi teoría va a ser bien concreta. Yo voy a usar el simulador. Profe, una pregunta, ¿me escucha? Dime, sí, sí, te escucho. Por lo que veo de la imagen es el intercambio de electrones. Entonces, ¿cuál sería la razón por la que la pila tenga un periodo de vida? ¿Se va perdiendo los electrones o...? Ya, ya, justamente, ese es un tema interesante. Te puedo dar una respuesta, quizás no tan detallada, pero lo vas a estudiar en química. Las pilas se construyen utilizando celdas galvánicas. Creo que les comenté eso. Celdas galvánicas. Una celda galvánica es un recipiente, así digamos en forma general, donde se producen reacciones químicas. O sea, las pilas transforman la energía química de una reacción en energía eléctrica, provocando la electrización de, de esas barras llamadas electrodos. O sea, en una pila se produce transformación de energía química en energía eléctrica. ¿Por qué se consume la pila? Porque la reacción química termina. Las reacciones químicas no son eternas, ¿no? Tienen un proceso, un inicio y un fin. Ahora, existen pilas, baterías o sistemas similares que se recargan. Y estos se recargan con electricidad, ¿no? O sea, si una pila me puede proporcionar electricidad, ¿cómo puedo hacer para que la pila tenga mayor duración? Darle electricidad. Y es así que algunas baterías se recargan. Por ejemplo, la batería de tu celular se recarga con electricidad. La batería de los autos también, ¿no? Se recarga. Pero las pilas tienen un tiempo de vida. Lo que hace finalmente la batería es proporcionar energía para que los electrones se muevan. Esa energía es energía eléctrica, que se obtiene de la energía química. Por eso que las baterías tienen un tiempo de vida. Esa es la razón, ¿no? En química van a estudiar ustedes celdas galvánicas. Ahí van a estudiar celdas galvánicas. El profesor les va a explicar con mucho más detalle lo que ocurre dentro de una pila. Porque son temas de reacciones químicas, que yo conozco, pero no soy un experto y nunca me gusta meterme en algo que no domino demasiado. Conozco, pero no soy un experto. Pero en química les van a detallar un poco más de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, ¿no? Vamos a continuar para terminar esta parte. Ahora mira, aprovechamos esto, porque al final la PPT la voy a pasar rápido. Sinceramente, no me voy a demorar. Ya sabemos qué es la corriente, ¿estamos de acuerdo? La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas. Los conductores tienen generalmente esta forma. La mayoría, no todos. Forma cilíndrica, ¿no? Y esto que estoy señalando con una flecha es un círculo. Si los conductores tienen forma cilíndrica, eso es un círculo. Así que cuando los electrones se mueven o las cargas se mueven a lo largo de este material.
atravesando este círculo que en geometría se le llama sección transversal. Algunos le dicen sección recta, que es un círculo. Si te dicen, por ejemplo, cómo se calcula la intensidad de la corriente, porque la corriente eléctrica es un fenómeno, que es el movimiento de las cargas, pero como todo fenómeno en física se puede medir, y se mide con la intensidad de la corriente, que se representa con la I. La intensidad de la corriente se mide como la carga neta que pasa por esta sección, por este círculo, por cada unidad de tiempo. La carga se mide en coulomb, el tiempo se mide en segundos. Así es que la intensidad de la corriente se mide en coulomb por segundo, que se define como un ampere. En el sistema internacional debemos usar así, ¿no? Ese es el nombre, este es el símbolo. Pero en el uso común que le dan la técnica, la ingeniería o las personas, amperio, seguro que has escuchado. Amperio. Un amperio es un coulomb por segundo. ¿Y qué mide? La intensidad de una corriente. La intensidad de una corriente. Yo siempre busco la mnemotecnia. Tú has escuchado mi clase desde bastantes meses. Y yo digo, no, acordarme de esto va a ser difícil. Pero podía pasar el tiempo al otro lado. Y me quedaría así. Y, o sea, una palabra de 3 letras que podría ser mucho más fácil de recordar, ¿no? Kit. Aunque no es correcto, ¿no? Kit. De repente con la letra K, ¿no? Pero este es kit. Kit finalmente es la fórmula que está aquí. Q es la carga eléctrica en coulomb, I es la intensidad de corriente en ampere y T es el tiempo en segundos. O Quite, o Quito. Quito podría ser, ¿no? La capital de Ecuador. Bueno, finalmente la idea es que te acuerdes. Kit. Q es la carga, I es la intensidad, T es el tiempo, ¿no? Así se mide. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahí está la mnemotecnia también, ¿no? Sigamos con la clase, porque quiero terminar la teoría con el simulador para hacer ejemplos, ¿ya? Yo te voy a pasar la PPT. Mira, acá está la PPT. Acá está Kit, mira. Ahí está Kit. ¿Estás viendo, no? Kit. Ahí está la sección transversal. Ya luego esto te va a servir como una guía, ¿no? Como una especie de formulario. Porque la parte teórica la estás aprendiendo en un laboratorio virtual. La parte teórica la estás aprendiendo en un laboratorio virtual. Sigamos con esto, mira. Chicos, cuando la corriente eléctrica se establece, ¿no? La corriente, que es el movimiento de cargas eléctricas, no ocurre de manera libre, ¿no? No ocurre así. Ustedes saben, por sus conocimientos de química, que en una mol gramo de una sustancia, o en una mol de una sustancia, cualquier sustancia, por ejemplo, ¿no? En una mol de H2O, una mol. En una mol de H2O tenemos, a ver, por lo que me acuerdo, el oxígeno creo que su peso atómico es 16. El hidrógeno es 1, por 2, 2. No sé si estoy equivocado. A ver si ustedes me corrigen. ¿El peso molecular del agua es 18 o no? ¿O estoy equivocado? Sí, ¿no? Allá no me he olvidado. 18. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo tengo 18 gramos de agua, 18 gramos de agua, en esos 18 gramos de agua yo tengo 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Tantas moléculas? Sí, así, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Se le llama número de Avogadro, que lo has estudiado también. Entonces, chicos, cuando la corriente eléctrica circula a través de un alambre conductor como el cobre, no estamos hablando de 2 o 3 electrones que se están moviendo. Estamos hablando de millones de electrones que se mueven por el alambre.
Por lo tanto, esos electrones chocan con otros electrones. Esos electrones chocan con los átomos o con la red cristalina del metal. Por lo tanto, esos electrones o esas cargas encuentran oposición a su paso. Eso se conoce como resistencia. Mira, la resistencia de un material que tiene forma cilíndrica, como lo que ves aquí, depende, ¿sabes de qué? De la longitud del material. A mayor longitud, las partículas van a encontrar mayor dificultad, por lo tanto mayor resistencia. También depende del área de la sección, que estoy señalando con una flecha. Ahora, no todos los conductores tienen esta forma. Podríamos tener un conductor que tiene forma rectangular. Eso depende, ¿no? Depende del cable, del uso que le vayas a dar a todo esto. Pero la mayoría son cilíndricos, ¿no? Entonces, depende de la longitud, depende del área. Y además hay una constante denominada resistividad, que se representa con esta letra griega ρ. O sea que la resistencia es función de las características geométricas del material. Cuanto más longitud tenga, mayor resistencia. Cuanto mayor sea el área, menor resistencia. ¿Por qué, profesor? Porque las partículas van a tener más espacio para moverse. Si el área crece, si el área aumenta, disminuye la resistencia. O sea que la resistencia es inverso al área, pero directo a la longitud. Porque cuanto más largo sea el alambre, mayor recorrido van a hacer las cargas. Este simulador que está aquí me permite ver la variabilidad de la resistencia. Mira lo que voy a hacer. Quiero que notes esto. La resistencia de este conductor es 0,667 ohm. El ohm es la unidad de medida de la resistencia. Sí, ohm. Pero como ya les dije, muchas veces los técnicos, la persona común y corriente, incluso los ingenieros, a veces utilizan unos vulgarismos, creo que le llaman, ¿no? Ohmio. Así como dicen amperio, ¿no? Ohmio. Pero en el sistema internacional es ohm. ¿Ya? Entonces, este material tiene 0,667 ohm. Mira lo que sucede con su resistencia si varío la longitud. Voy aumentando la longitud y va aumentando la resistencia. Disminuyo la longitud, disminuye la resistencia. ¿No? O sea que aumenta la resistencia, aumenta la longitud. Directamente proporcionales. ¿No? Directamente proporcionales. ¿Qué sucede si varío el área? Si aumento el área, mira lo que ocurre con la resistencia. Si aumento el área, la resistencia disminuye. ¿No? Disminuye. Si disminuyo el área, la resistencia aumenta. ¿Por qué? Porque al ser el alambre de menor sección transversal, más difícil será el traslado de las cargas, ¿no? Y la resistividad, profesor, la resistividad es una constante del material, ¿ya? No debería cambiar, pero este simulador permite cambiar la resistividad, suponiendo obviamente que se trate de diferentes materiales. Cada material tiene su propia resistividad, ¿ya? El cobre, la plata, el oro, etc. Pero aquí puedo cambiar la resistividad. Si cambio la resistividad, cambia la resistencia, porque también son proporcionales. Directamente proporcionales. Ahora, chicos, todos los materiales tienen resistencia, unos más que otros. Pero existen materiales, conductores, que se utilizan en las instalaciones eléctricas o electrónicas, ¿no? Y ese material, uno de los más usados es el cobre. El cobre tiene baja resistividad, por lo tanto baja resistencia. En muchos problemas, nosotros vamos a suponer que la resistencia del cobre
o del conductor es nula. Es nula. Por ejemplo, chicos, en este simulador, este material cobre, no tiene resistencia. Se considera ideal. Profesor, ¿quién tiene resistencia? Este foco. Mira, vamos a ver su resistencia. 10 ohm, ¿no? 10 ohm. Yo podría bajar su resistencia, podría aumentarla. Pero al aumentar su resistencia, la corriente debe disminuir, ¿no? Debe disminuir. Vamos a hacer la prueba. Si quiero saber cuánto es la corriente eléctrica, voy a utilizar este aparatito llamado amperímetro. Bastará que yo señale aquí para medir la corriente. Vamos a leer la corriente aquí. 3 amperes. 3 amperes, ¿no? Estando así funcionando la corriente, le voy a hacer un clic aquí y voy a aumentar la resistencia del foco. Mira lo que ocurre con la corriente. Mira lo que ocurre con la corriente. Ha disminuido porque aumentó la resistencia. Las cargas se mueven más lentamente. Entonces, la corriente eléctrica, la resistencia y el voltaje guardan una relación, ¿no? Guardan una relación. Te voy a mostrar ahorita cuál es la relación. Vamos a dejar la resistencia en 10, ¿no? Y mira, quiero que observes esto. Esta pila es de 30 voltios, ¿no? Es de 30 voltios. La corriente es 3 amperes. Si yo disminuyo el voltaje, quiero que veas qué sucede con la corriente. Voy a disminuir el voltaje. Disminuye la corriente. Voy a aumentar el voltaje. Aumenta la corriente. Aumento el voltaje, aumenta la corriente. Aumenta la iluminación de la lámpara, ¿no? ¿Está bien? Aumento la corriente, aumento el voltaje. Esto nos lleva a una ley. ¿Cuál es la ley? El voltaje es proporcional a la intensidad de la corriente. ¿Y quién es la constante? La resistencia. ¿Por qué, profesor? Miremos aquí. Miremos. Voy a señalar el foquito. Sigue siendo de 10 ohms. No ha cambiado. No ha cambiado. Si yo reduzco el voltaje a 40, reducimos la corriente. Pero mira qué sucede con el foquito. Sigue siendo de 10 ohms su resistencia. Entonces, esto se conoce como la ley de Ohm. El voltaje es directamente proporcional a la corriente. Aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Reduces el voltaje, reduces la corriente. Pero la resistencia es una constante. La mayoría de los chicos conocen la ley de Ohm así. BIR. ¿No? BIR. Te puedes acordar. Virus. Estamos viendo una pandemia, ¿no? El virus. BIR. Mnemotecnia. Esa es la ley de Ohm. La ley de Ohm te establece una relación entre la intensidad de la corriente y el voltaje. Dice que son proporcionales. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si el otro disminuye, el otro disminuye. Pero la resistencia siempre es una constante. Hemos hablado de corriente eléctrica. Hemos hablado de resistencia eléctrica. Hemos hablado de ley de Ohm. ¿Alguna pregunta? Puedes escribir tu pregunta por el chat si lo deseas, ¿no? Puedes escribirlo por el chat. O activas tu micro y me pregunta directamente. No hay ningún problema. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió hasta aquí? A ver, confírmeme con un sí nomás, si se entendió. ¿Se está entendiendo la explicación? Sí, ¿no? Ya. Ahora sí, vamos a la PPT. Vamos a pasarlo rápido para hacer los ejercicios. Porque ahora en la PPT vamos a ver la fórmula, ¿no? Lo que el simulador no hace es plantearte fórmulas, ¿no? Eso es lo que no hace el simulador.
pero nosotros ahora lo vamos a hacer, porque las fórmulas son las que hay que aprender a manejar. Entonces, regresemos a la clase. Corriente eléctrica, ¿no? Ya sabemos qué es. Es el movimiento orientado de portadores de carga, de cargas eléctricas. En los metales, sabemos que son los electrones. Este material, por ejemplo, no tiene corriente. Y fíjate que sus cargas, sus electrones se mueven en diferentes direcciones, generalmente orbitando el núcleo del átomo, ¿no? Pero cuando hay una corriente, todas se orientan en una dirección. Por eso que se dice que la corriente es el flujo de cargas. Ya hablamos también de la corriente convencional y de la corriente real. Ya hablamos de eso. Nosotros trabajamos con la corriente convencional, la cual va de lugares o de zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial. Siempre, de más a menos. La intensidad de la corriente mide la cantidad de carga que pasa por la sección en cada unidad de tiempo, ¿no? Intensidad de corriente se representa con la letra I. Se mide en amperes, coulomb por segundo. Hablamos de la resistencia eléctrica. Dijimos que la resistencia eléctrica depende de las características geométricas del cuerpo, ¿no? Es directamente proporcional a la longitud, acá dice a largo, inversamente proporcional al área. De ahí sale esta fórmula. A esto se le conoce como ley de Pouillet, ¿no? Ha venido en San Marcos esta formulita, varias veces. Esta formulita sería bueno que la aprendas. Profe, mnemotecnia. La mnemotecnia no funciona así. Tú tienes que colocar la fórmula en una línea, en una igualdad sin fracciones. Así que si quieres mnemotecnia, puedes hacer esto. La A lo pasas a... que está dividiendo la A, lo pasas a multiplicar. Mira, por acá lo voy a hacer. La R lo dejo ahí. La A que estamos dividiendo se va a multiplicar. Y después esto lo dejo igual. Ya, pues tú puedes inventar tu propia mnemotecnia, ¿no? A ver, chicos, les voy a pedir su creatividad. ¿Cómo te vas a acordar de esta fórmula? Ponlo por el chat. Porque ha venido en San Marcos esta ecuación. Y yo me acuerdo que en una oportunidad unos chicos salían del examen, ¿no? Profe, una pregunta, eso no me acordé. O sea, fatal, ¿no? Fatal no acordarse, justo en el momento del examen. Vino esa profe para reemplazar y no me acordaba. ¿Cómo te puedes acordar? A ver, tu creatividad, tu ingenio. Profesor, ahí se puede leer una palabra. Ral. No, bueno, no está una palabra conocida, parece más bien en inglés. Pero ponle así, pues, rápale. Cuando seas cachimbo te van a rapar, ¿no? Te van a cortar el cabello. Rápale. ¿Está bien o no está bien? O puedes colocarle cualquier otra palabra para que sea fácil de recordar. Aquí la clave es que te acuerdes, ¿sí? Ley de Pouillet, ¿no? No se olviden que esto que parece una P, no es una P, es la resistividad. Se mide en ohm metro. La resistencia de los materiales se mide en ohm. Hay algo más que me estaba olvidando. Cuando tú veas este símbolo en un circuito, eso está representando a una resistencia, ¿no? A una resistencia. En el simulador también se puede notar esto. No les he mostrado, ¿no? Pero acá está. Mira, aquí voy a colocar una resistencia. Ya coloqué una resistencia, ¿no? Ahí está mi circuito, ¿no? Pero chicos, esto es
Esto es utilizando, digamos, una imagen aproximadamente real, ¿no? Porque un foco real es así, una batería, una pila es así, ¿no? Una resistencia también es así, una resistencia en los circuitos electrónicos. Pero aquí hay una simbología. Mira, le voy a hacer clic aquí. Fíjate, ¿eh? Primero voy a detener la corriente. Aquí hay una opción para ponerlo en símbolos. Ahí está, mira. El símbolo de una resistencia es así. El símbolo de un interruptor es así. El símbolo de una pila o batería es así. Me interesa mucho lo de la pila y la batería. ¿Sabes por qué? Porque acá faltan menos, más. El palito pequeño, menos. El palito más grande, más. Mira, este es el símbolo de una bombilla, ¿no? Así es el símbolo. Pero una resistencia eléctrica así es su símbolo. Simbología, ¿no? Simbología utilizada en teoría de circuitos. ¿Esa pila para cuántos focos puede dar? Nos pregunta Gerardo. Depende de la resistencia del foco, ¿no? Podría colocar varios focos y aumenta la resistencia, pero disminuye la corriente. Y como los focos funcionan con cierta corriente, probablemente no se prendan, ¿no? O se prendan de una manera muy tenue, ¿no? Eso se puede comprobar con el simulador. A ver, vamos a hacerlo. Por curiosidad, ¿no? Es la curiosidad de su compañero. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Ahí tengo 3 focos. A ver, se supone que no van a iluminar igual. Baja, ¿no? Baja la intensidad. Si disminuye el voltaje, baja más todavía. Baja más. Ya no prenden tanto. Pero tendría que aumentar el voltaje para que iluminen más. Al aumentar el voltaje, aumenta la corriente y pueden iluminar más. Todo eso se puede simular aquí, ¿no? Por eso es interesante. Lo que pasa es que, como te dije, el objetivo de la clase no es usar el simulador, sino es aprender a resolver problemas. Y ahorita vamos a empezar con los problemas. El simulador lo estoy usando para enseñarles. A mí me sirve como una herramienta para enseñarles. Y espero que estés aprendiendo, ¿no? Porque no suelo hacer mi clase así. Generalmente digo, esto es así, acepta que es así, se acabó, ¿no? Pero esa forma de enseñar también tiene que cambiar, ¿no? ¿Para qué tenemos herramientas? Acá está la ley de Ohm. También ya les hablé, ¿no? Lo que hace simplemente es justificar lo que el laboratorio dice. El laboratorio nos ha demostrado que el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Entonces son proporcionales. ¿Y quién es la constante de proporcionalidad? La resistencia. Esta es la constante de proporcionalidad. Aumenta el voltaje, aumenta la intensidad de la corriente. BIR, así te vas a acordar, BIR. Esta B se conoce como diferencia de potencia. Las pilas, baterías, crean o generan diferencia de potencia. Se mide en voltios. La intensidad de la corriente eléctrica ya sabemos que está representado como el flujo de las cargas, ¿no? Se mide en amperes. Y la resistencia eléctrica en ohm. Potencia eléctrica. Cuando ustedes analizan un dispositivo eléctrico como un foquito conectado a una batería, por ejemplo, regresemos aquí al simulador. Chicos, cuando un foquito funciona, tal como lo estás viendo en el simulador, ¿no? Tienes que ponerte a pensar que el foquito está consumiendo energía, ¿no? Consume energía.
y esa energía consumida por el foquito es desprendida al ambiente en forma de energía luminosa que usamos para poder hacer nuestras actividades en la noche, ¿no? Donde no hay luz. Entonces, este elemento, el foquito, consume energía. Esta resistencia que aparece aquí también consume energía, pero la batería no consume energía, la batería entrega energía, energía eléctrica. Profesor, pero la batería transforma. La batería transforma la energía química en energía eléctrica, ¿no? Lo que ocurre dentro de la batería no es un problema de la electrocinética. La física, la electrocinética no le interesa lo que ocurra dentro de la batería. Ese es un asunto de la química. Lo que a mí me interesa es lo que la batería nos devuelve. La batería nos devuelve energía. Y energía por unidad de tiempo se llama potencia. Entonces, la batería entrega potencia. ¿Quiénes la consumen? El foco y la resistencia. La batería entrega potencia. Potencia que es consumida por el foco y la resistencia. Esas potencias entregadas o consumidas se pueden calcular así. Si voy a calcular la potencia que me entrega la batería para que el sistema funcione, V por I. Si quiero calcular la potencia que consume una resistencia, la corriente al cuadrado por la resistencia, la corriente que pasa por la resistencia. Si quiero calcular la potencia que consume una resistencia, el voltaje de la resistencia al cuadrado entre la resistencia. Cuando tú tienes una resistencia en un circuito, tú sabes que si la resistencia es un foquito, esta funciona cuando hay una diferencia de potencial entre los extremos de ese foquito. Esa diferencia de potencial entre A y B, esto es B. Y ese B es esto, que aparece aquí. O sea, si quiero conocer la potencia que consume, que disipa la resistencia, B al cuadrado entre R, donde esa B es la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia. Quiero mostrarte algo más. Este simulador permite medir no solo corriente. Mira, voy a guardar mi amperímetro. O lo voy a dejar ahí nomás. También puedo medir voltaje. Si a mí me dijera, ¿qué voltaje tiene el foquito? ¿Sabes lo que hago? Coloco aquí, en esta punta, y esta otra punta aquí. Ahí está su voltaje. El voltaje del foquito es 29 voltios. ¿No? Si a mí me dicen calcular la potencia que disipa este foquito, la potencia sería voltaje al cuadrado entre resistencia. Profesor, ¿qué voltaje? Este voltaje, está viendo acá, 29. Y la resistencia, ya sabemos que la resistencia del foquito es 10 ohms. 10 ohms. Ahora, y si me piden, profesor, la potencia y no conozco el voltaje, puedes usar esta ecuación. I al cuadrado por R. I es la corriente que pasa por el foquito. Por este foquito está pasando 2,9 amperes. ¿No? 2,9 amperes. Y la resistencia, 10 ohms. 2,9 al cuadrado por 10 y ya tengo la potencia del foquito. Por eso esta fórmula que te he mostrado tiene B cuadrado entre R, I cuadrado por R, o B por I. En el caso te pidan la potencia que está entregando la batería, ¿no? Porque una batería también entrega potencia. Profesor, ¿y cómo calculo la potencia de la batería? Bueno, la batería muchachos, es de 58 voltios. Esa es la batería. Estás viéndolo acá. 58 voltios. La corriente es 2,9. Entonces, para la batería haría esto. Voltaje por intensidad. ¿Cuánto es el voltaje? 58. ¿Cuánto es la intensidad? 2,9. Y tengo la potencia que entrega la batería. Listo, se acabó la teoría. Eso es todo.
El efecto Joule nos dice que cuando la corriente pasa por una resistencia, la resistencia se calienta, ¿no? Y este efecto es aprovechado para la construcción de muchos aparatos. Te pongo un ejemplo, la plancha. La plancha eléctrica usa el efecto Joule, ¿no? La superficie de la plancha se calienta porque la resistencia que tiene adentro emite calor. La energía que nos entrega una plancha eléctrica se puede calcular multiplicando la potencia de la plancha por el tiempo. Por el tiempo que estuvo conectado, ¿no? Puede estar conectado media hora, 30 minutos a segundos. Lo multiplico por la potencia y tengo la energía. También se utiliza el efecto Joule, por ejemplo, en los calefactores, ¿no? Los calefactores. Y muchos aparatos, ¿no? Aparatos que disipen energía. Las cocinas eléctricas. Algunas cocinas eléctricas funcionan bajo ese principio. Esta energía es la energía que se libera por efecto Joule. La potencia debe estar en watts y el tiempo en segundos. Eso es todo, chicos. Acabé mi clase usando el simulador y complementando con la PPT. A ver, ¿tienes alguna pregunta? ¿Entendiste la explicación del tema de hoy? Confírmame por el chat. Coméntame por el chat si entendiste. Sí se comprendió, ¿no es así? Claro, es que es una cosa es verlo y otra cosa es solamente aceptar la fórmula, ¿no? Por ejemplo, yo cuando aprendí esto en la academia, así como ustedes, me costaba entender esto del voltaje y la corriente porque no lo podía ver, ¿no? Y ahora tú lo puedes ver, aunque en una simulación lo puedes ver, ¿no? Es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, el aprendizaje hace años ha sido más complicado. Y era más teórico también, ¿no? Era más teórico. La gente era pura fórmula, ¿no? Tenías que ser una máquina de grabarte fórmula, porque era así, pues. Pero ahora tenemos muchas ventajas. Voy a darte la PPT de una vez para hacer los ejercicios, ¿no? Te voy a entregar la PPT, que te va a servir como un resumen, ¿no? Porque ya has visto todo esto en un simulador. Listo, voy a publicar la PPT, ¿eh? Ahorita mismo lo hago. Empezamos con los ejercicios. La PPT tiene como título corriente eléctrica, ¿no? Porque ese es el tema que aparece en el programa, ¿no? Pero hemos hablado no solo de corriente, hemos hablado de resistencia, de ley de Ohm, de potencia, ¿no? Hemos visto varios aspectos. Listo. Ya está la PPT, chicos. Están viendo ustedes mi pantalla todavía. Ahí está, ¿no? Porque sé que vas a necesitar las fórmulas, y ahí están las fórmulas. Ya vamos a empezar con los problemas, ¿no? Vamos a empezar con los problemas. Voy a hacer algunos ejercicios de la guía. Mira, voy a llevarme a la guía 3 preguntas. Voy a hacer la primera y te dejo tiempo para que hagas la otra. A ver, pregunta 1. Vamos a la pregunta 1. Dice, por un conductor circula una corriente de 0,6 amperes. Determine la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección transversal en 2 minutos. Memoria. Kit.
Kit. Ahí está. Kit. ¿Está bien o no? Carga, intensidad de corriente, tiempo. Circula 0,6 amperes. La carga será igual. 0,6 amperes por el tiempo. 2 minutos. 2, pero cada minuto tiene 60 segundos. Y lo multiplicas. A ver, 0,6, 60, este 66 por 10. Este 10 va a convertir a 0,6 en 6. 6 por 6, 36. Por 2, 72. Cool. Listo. Qué fácil, profe. Así es, por este tema es así. A ver, intenta hacer las otras preguntas. ¿No? Para hacer la 3 necesitas la ley de Pouliot. La ley de Pouliot está aquí. Voy a pasarte las fórmulas para que intentes hacerlo, ¿no? Para que hagas la 2 y la 3, vas a necesitar esta fórmula. La ley de Pouliot. Acá está, mira. Lo que les dije, rápale. Esa es la ley de Pouliot. Con esto lo vas a hacer. A ver, intenta hacerlo. Te doy unos minutos.
Vamos a resolverlo, ¿no? El tema, chicos, no es complicado, ¿ya? No es complicado. Si lo comparamos con, por ejemplo, dinámica, energía, trabajo, estática de los fluidos. En este tema, básicamente es conocer la ecuación, identificarse. Tienes que saber qué es Q, qué es I, qué es T, ¿no? Porque eso es lo mínimo. Pero en sí vas a darte cuenta que los problemas no son difíciles. Vamos a hacer la pregunta 2. A ver, dice así. Un conductor metálico de 20 ohms, 20 ohms es su resistencia eléctrica, ¿no? Tiene una resistividad. Debes saber diferenciar. Esto, esto es resistencia, R, se mide en ohm. Esto es resistividad, se mide en ohm por metro. La resistividad es una propiedad de los materiales, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener, mira, para que tengas una idea mucho más clara, puedo tener un alambre de cobre así, cilíndrico, ¿ya? De 2 metros de longitud. Y puedo tener un alambre de cobre rectangular, de sección rectangular, de 2 kilómetros. Pero como los dos son alambre de cobre, los dos son de cobre, la resistividad de él es la misma que la de él. ¿Por qué? Porque ambos son cobre, pero la resistencia de él es distinta a la resistencia de él, por la forma que tiene, por las dimensiones, ¿no? Eso es lo que tienes que saber diferenciar. La resistividad es algo así como la densidad, ¿no? Si yo tengo un vaso con agua, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Si tengo un cilindro de 1000 litros con agua, la densidad también es 1000 kilogramos por metro cúbico. No interesa la cantidad que tenga, la densidad es la misma. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la resistividad es una propiedad. Generalmente esta resistividad te dan de dato, casi siempre, porque está en tablas. En tablas está. A ver, el conductor metálico tiene 20 ohms. Dice, tiene una resistividad que es la tercera parte de otro conductor. Entonces aquí hay dos conductores, ¿no? Eso es lo que tenemos que aclarar. Entonces vamos a colocar aquí los conductores. Muchas veces un problema se resuelve mucho más rápido cuando haces un gráfico, porque ahí puedes representar tus datos. El alumno a veces no lo resuelve porque no sabe cómo representar los datos, no sabe dónde colocarlos, ¿no? Entonces ahora sí, mira. Dice, un conductor metálico tiene 20 ohms. Él tiene 20 ohms. Esa es su resistencia, R. ¿Está bien? Tiene una resistencia, un conductor de 20 ohms, ahí está, 20 ohms. Tiene una resistividad eléctrica que es la tercera parte de otro conductor. Entonces, mira, si a este conductor yo le pongo como resistividad así, 3 ρ, ¿cuánto es la tercera parte de 3 ρ? Entonces, ¿estoy cumpliendo con las condiciones del problema? Claro que sí. Leamos nuevamente. Un conductor metálico de 20 ohms, ahí está, tiene una resistividad eléctrica que es la tercera parte de otro conductor, o sea, de él. Si él tiene resistividad 3 ρ, él tiene la tercera parte. Le he puesto 3 ρ para que no me salga fracción. Si yo le pongo aquí ρ, aquí me va a salir ρ tercios. Y quiero evitar las fracciones. Tú sabes eso por aritmética. Y dice, ¿no? Es la tercera parte de otro conductor, siendo su longitud la mitad de este. Se está refiriendo a esto, que la longitud de él es la mitad del anterior. Entonces, si a él le pongo como longitud 2L, él tendrá longitud L.
la mitad, siendo su longitud la mitad de él. Si ambos tienen la misma sección, ¿qué significa? El área A es la misma. Si ambos tienen la misma sección, ¿cuál es la resistencia del otro conductor? O sea, se están refiriendo a ella. Esa es la incógnita. Le voy a llamar R1. En este ejercicio, si el alumno no lo plantea así, no lo resuelve. Se marea. A mí me parece una pregunta un poquito complicada desde la perspectiva matemática, no física, ¿no? Acá parece un trabalengua esto, ¿no? Tercera, parece más bien aritmética o RN. La mitad, la tercera parte, porque ahí ya confunde. Pero se plantea así. Ahora mira, se aplica la fórmula. Se aplica la fórmula. Esta R que está aquí es igual, de acuerdo a la fórmula, la resistividad ρ por la longitud 2L sobre el área A. ¿Pero cuánto vale esto por dato? 20 ohms. Este 2 lo puedo eliminar. Mitad de 2, 1. Mitad de 20, 10. Y me quedaría que ρ por L sobre A es 10 ohms. Esto me va a servir como dato. Ahora mira, para el conductor que le he llamado de resistencia R1. R1 es igual. Aplicamos otra vez esta fórmula. Resistividad 3 ρ. 3 ρ. Longitud L. Área A. Y acomodando esto, me queda. Acomodándolo me queda 3 veces ρ L entre A. Pero ya sabemos cuánto es ρ L entre A. Lo acabamos de hallar. Todo eso es 10. Entonces la resistencia R1 será 3 por 10, 30. 30 ohms. Esa es la respuesta. Ahora acá no hay clave, ¿no? A no ser que estén considerando un dato que no es correcto. Vamos a revisarlo igual. A ver, el conductor metálico de 20 ohms tiene una resistividad eléctrica que es la tercera parte de otro conductor. La resistividad de él es la tercera parte de él. Hasta ahí es correcto. Me parece que en el enunciado, en todo caso, lo que lo ha planteado parece que ha cometido un error. Entonces vamos a revisarlo. Es la tercera parte de otro conductor. Él es el otro conductor, él, porque de él ya conozco su resistencia. Ahora, aquí está el detalle. Siendo su longitud. Cuando dice siendo su longitud, ¿a quién se refiere? Al primero. Creo que sí, al revés debe ser, ¿no? Creo que él es L y él es 2L. Siendo su longitud la mitad de este. Entonces vamos a hacer eso, porque acá me salió un resultado. Vamos a hacer eso, ¿ya? Lo voy a corregir, ¿no? Porque es un trabalenguas aquí. Yo he considerado que cuando dice siendo su longitud la mitad de este, he supuesto que se están refiriendo a él, ¿no? Pero creo que se están refiriendo a él. Entonces aquí lo voy a corregir. Así. Entonces, borramos aquí. Y le ponemos ahora aquí. 2L, el 2L y el L. Ahí sería. Siendo su longitud, se están refiriendo al primero, porque empiezan hablando del primero. Siendo su longitud la mitad de este. Así lo voy a considerar, ¿ya? Y ahora sí, cambiaríamos, ¿no? Esta resistencia sería ρ, acá sería L nada más, ya no sería 2L. ρ por L sobre A, 20. Y esto se borra.
Rho por L sobre A sería 20. Y aquí aplicaríamos la fórmula para el siguiente, ¿no? Sería así. Para, para este conductor que tiene resistencia R1, para él vamos a aplicar la fórmula. Resistividad 3 Rho. Por la longitud 2L. Entre el área sigue siendo A, porque los dos tienen la misma sección. Y ahora sí, 3 por 2 me da 6, me quedaría Rho por L sobre A. Y Rho por L sobre A es ¿cuánto? 20. Y R1 sería 120. Esa es la respuesta. El detalle es el planteamiento, chicos, ¿no? El detalle es el planteamiento. Porque, fíjate, si no lo dibujas y no lo entiendes, como yo estaba tratando de entender esta parte final, aquí donde me confundí. Si su longitud, es que no lo leí completo, lo estoy leyendo por partes y ahí no, la comprensión falla. Siendo su longitud la mitad de este, se está refiriendo al primero. O sea, el primero, siendo la longitud del primero la mitad de él. Por eso es que a él le he puesto 2L y a él L. Y ahí ya el problema se resuelve. Vamos a hacer la 3. No sé si hay alguna duda antes de que pase a hacer la 3. Chicos, ¿hay alguna duda? Se confunde, ¿no? Se confunde el enunciado. El enunciado. Mira, por eso, muchachos, ustedes que van a dar un examen de admisión en diciembre, mira, cuando estés en un examen de admisión y hay una pregunta, no me refiero a física, puede ser eso una pregunta de RM, ¿no? O de aritmética o de álgebra. Cuando hay una pregunta que así, a la primera no se entienda, pásala, haz otra, porque ese proceso de tratar de entender va a hacer que quemes minutos valiosos. El alumno en un examen de admisión tiene que saber elegir. Cuando hay una pregunta que puede resultar complicada como la que acabamos de hacer, porque hay que graficarlo, mejor es que la pases. Porque puedes invertir 10 minutos y con ese tiempo pudiste haber hecho más preguntas. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta. A ver la 3. Un alambre conductor de alambre tiene una longitud de 1 kilómetro, una sección de 3 centímetros cuadrados y una resistividad de 6 por 10 a la menos 6. Acá le faltan sus unidades, pero debe ser ohmiómetro. Es para reemplazar de frente acá. El único problema es las unidades. La longitud, así viene en San Marcos, así como esto, ¿ya? Pero un poco más elaborado. Era para reemplazar todos los datos, no como la DOSA. Este es para plantear, parece más de RM. L, mira, 1 kilómetro. 1000 metros. ¿Qué más? El área. El área tiene que estar en metros cuadrados. Acá dice 3 centímetros cuadrados. ¿Qué debes hacer? Pasarlo a metro cuadrado. ¿Cómo se pasa a metro cuadrado? Se le multiplica por 10 a la menos 4. Y ya está en metro cuadrado. ¿Está bien? Para convertir centímetro cuadrado a metro cuadrado, basta que lo multipliques por 10 a la menos 4. Centímetro cuadrado a metro cuadrado. Sigamos. La resistividad. Rho. Acá dice que es 6 por 10 a la menos 6. El problema, muchachos, ¿sabes cuál es? Que las unidades no nos dan de dato. Debo suponer que está en el sistema internacional. Ohmiómetro. No aparece, ¿no? No sé, acá parece que no ha salido en la impresión. Y ahora uso esta fórmula. Resistividad, 6 por 10 a la menos 6. Longitud, 1 kilómetro. 1 kilómetro es 1000 metros. 1000 metros es 10 al cubo. Lo pongo así para poder operarlo. Entre el área. El área es 3 por 10 a la menos 4.
muchachos, hay que operar esto. 6 entre 3 se van. Te queda 2. Arriba te quedaría 2 por 10 a la menos 3. Menos 6 más 3, menos 3. Abajo tienes 10 a la menos 4. Se va a simplificar el 10 a la menos 3 con el 10 a la menos 3 que hay aquí. Y te quedaría así. 2 sobre 10 a la menos 1. El 10 a la menos 1 sube y te queda 2 por 10. Y 2 por 10, 20. 21. Una pregunta así vino en San Marcos, para aplicar directa a la fórmula, con unidades cambiadas. 21. Ahí está. Eso es aplicación de la ecuación de la ley de Pouliot, ¿no? Y de Kit. Hazle una captura, tomar una foto para poder hacer otros ejercicios. Vamos avanzando. No te olvides que cuando tengas el área de la sección en centímetro cuadrado, lo pasas a metro cuadrado multiplicándole por 10 a la menos 4. Muy bien, sigamos. Vamos a hacer en orden, ¿ya? La 4, la 5, la 6, y la 7. Voy a colocar 4 preguntas aquí para ver diferentes posibilidades aquí. Todas las preguntas las estoy sacando de la guía. Todas están en la guía. De la práctica no estoy viendo nada todavía. Ahora sí, ahí están las 4 preguntas. Chicos, si yo estuviese en el lugar de ustedes, por ejemplo, ¿no? Y a mí me proponen así 4 preguntas, yo tengo que elegir, pues, ¿no? Imagínate que estas 4 preguntas fuese tu examen de admisión. Tú eliges, tú tienes que darle una mirada, ¿no? Dices, a ver, esta pregunta creo que sí la puedo hacer. Esta pregunta puede ser un poco más operativa. Chicos, de estas preguntas 4, 5, 6 y 7, ¿cuál crees tú que sea la más fácil? Al ojo. ¿Cuál? ¿La 4, la 5, la 6 o la 7? O ninguna. La más fácil. Solo con experiencia puedes lograr hacer eso, ¿no? La 6. Voy a hacer la 6. Mira cómo lo voy a resolver. Kit. Profesor, ¿y cómo se da cuenta que esa fórmula es la que vas a usar? Por los datos. Dice, por un conductor de sección transversal uniforme circula una corriente de 320 miliamperes. Me dan esta corriente. ¿Cuál es el número de electrones que atraviesa la sección en 0,1 segundo? Me dan el tiempo. Y por eso pienso que es kit, ¿no? Porque me dan la intensidad de la corriente y me dan el tiempo. Profesor, pero vas a hallar la carga. Y no te piden la carga, te piden el número de electrones. Pero sabemos que la carga es N, Q.
por electrostática. La carga es N. Ya listo, el problema está resuelto. Entonces, esta carga es N, donde N es el número entero y es la carga del electrón en valor absoluto, que te dan de dato. Aquí te dice, mira. Entonces despejo N. Y multiplicado por el tiempo sobre E. Ya lo que queda es operaciones, ¿no? No puedo fallar. En las operaciones no puedo fallar. Intensidad de corriente, 320 miliamperes. Chicos, ustedes ya conocen el prefijo mili. Mili es 10 a la menos 3. Así como le decía, milicoule, 10 a la menos 3 coule. Milijoule, 10 a la menos 3 joule. Miliampere, 320 por 10 a la menos 3. Por la intensidad, el tiempo. Y por T, 0,1 segundo. Chicos, 0,1 segundo es 10 a la menos 1. No le voy a poner 0,1 porque me voy a complicar, ¿no? Todo que sea potencia de 10. Y la carga del electrón, mira, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Pero yo le voy a poner así, 16 por 10 a la menos 20. ¿Son iguales, profesor? Sí, son iguales. Acá es 19 negativo, acá es menos 20. Aquí es 1,6, aquí es 16. Simplemente he corrido la coma decimal. ¿Y por qué está haciendo eso? Para la simplificación. Listo. Ahora hay que operarlo. Simplificar. A ver. Este 0, mira, 320 es 32 por 10, ¿no? 320 es 32 por 10. O si no, de frente. 16ava 1, 16ava de 320 es 20. 20. 10 a la menos 3 por 10 a la menos 1, 10 a la menos 4. 20 por 10 a la menos 4. Sobre 10 a la menos 20. ¿Y cuánto es esto? 20 por 10. 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 20. Abajo me queda 10 a la menos 16. ¿No? Porque acá es 4. Esto sube como 10 a la 16. Y luego este 20 es 2 por 10. El 20 es 2 por 10. Y la respuesta sería 2 por 10 a la 17. Esa es la cantidad de electrones que deben pasar. Como te había comentado, es una cantidad enorme de electrones. 2 por 10 a la 17. Esa es la respuesta. Son grandes cantidades de electrones que pasan por los conductores. No son 2 o 3. A ver, la 5. Profesor, ¿y en la 5 qué aplicas? Mira, aquí hay un error. Lo voy a corregir para que cuando tú le hagas la captura no tengas ese inconveniente. Por ejemplo, aquí aparecía P. No es P. No es P, eso es Rho. Es el Rho del alambre, ¿no? Mira, si en un problema te dan el Rho, te dan el área y longitud, te están diciendo, haya la resistencia. Haya la resistencia con la fórmula de Pouliot. Profe, pero acá me piden la intensidad y me dan el voltaje. VIR. ¿Sí? Para que yo halle la intensidad, necesito el voltaje. Vale 420. Este voltaje es dato. Pero te falta la resistencia. La sale con Pouliot. Porque tengo todos los datos. Entonces ya sabemos qué hacer. Primero voy a hallar la resistencia. Así mismo.
La resistencia es igual. La resistividad por la longitud entre el área. Aquí tenemos un problema con las unidades. Milímetro cuadrado, kilómetro. Ya. Lo único que me queda hacer aquí es simplemente decirles que un milímetro cuadrado es 10 elevado a la menos 6 metro cuadrado. Es una equivalencia que vamos a usar. Un milímetro, un centímetro cuadrado, que es que lo estudiamos en fluidos, y ahorita también hemos visto un ejercicio. Un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metro cuadrado. Un milímetro cuadrado es 10 a la menos 6. Ahora, la longitud vale 1 kilómetro y la resistividad ahí está. Vamos a reemplazar. La resistencia será igual. Resistividad 1,4 por 10 elevado a la menos 5 por la longitud. Ya lo vimos esto de la longitud. 1 kilómetro. Tú sabes que 1 kilómetro es 1000 metros. 1000 metros es 10 al cubo metro. Te coloco aquí 10 al cubo. Entre el área. El área de la sección es 9 milímetros cuadrados. Así dice, ¿no? Su sección cuadrada. 9 milímetros cuadrados. Lo multiplico por 10 a la menos 6 para pasarlo a metro cuadrado. Y hay que operar esto. No se ve fácil, ¿no? Ya. Tampoco te compliques, ¿eh? Tampoco te compliques, mira. 1,4 es 14 entre 10. 1,4 es 14. 14 entre 10 entre 9. A este 9 lo pongo 9 sobre 1. Producto de extremos y producto de extremos. Me quedaría 14 sobre 90. Estoy trabajando solo con esto nada más. ¿Ya? 14 sobre 90. Yo no me preocupo porque se tiene que simplificar. En una pregunta esa se tiene que simplificar. 14 sobre 90. Por 10 a la cuarta. A ver, 10 a la menos 5 por 10 al cubo, 10 a la menos 2. Arriba me queda 10 a la menos 2. Abajo me queda 10 a la menos 6. Entonces se simplifica y me queda, abajo me quedaría 10 a la cuarta, que sube como, o 10 a la menos 4, ¿no? Aquí me quedaría así, 1 sobre 10 a la menos 4. Pero sube como 10 a la cuarta. Ohm. Ya tengo la resistencia. Y ahora, profesor, VIR. Ahora aplicas VIR. Voltaje o diferencia de potencial es intensidad por resistencia. Voltaje 420. Intensidad es la incógnita, es lo que se pide. Y la resistencia 14 entre 90 por 10 a la cuarta. Ya, esto es cuestión de operar. El 14 se simplifica, muchachos. Mira, vamos a simplificarlo así. A ver, lo voy a hacer en borrador, ¿ya? 420 es igual a I por 14. 10 a la cuarta es 1 seguido de 4 ceros sobre 90. Ahora se va un 0. Este 0 también se va, porque acá está en el otro lado de la igualdad. ¿Qué más? 42. A ver, 14ava, 1. 14ava, 3. Este 9 se va multiplicando. 27. 9 por 3, 27. Acá me quedó 100. 100i. El 100 se va dividiendo y me quedaría 0,27 amperes. Este es un trabajo ya aparte. 0,27 amperes. El examen de admisión de San Marcos es sin calculadora. Eso tienes que hacerlo tú. Sin calculadora es el examen. Pero esta es la solución.
Mira, en este problema que acabamos de hacer, ley de Pouliot y ley de Ohm. Ley de Pouliot para la resistencia y ley de Ohm para hallar la corriente. Una combinación. A ver, la 4. Un alambre de cobre tiene una resistencia de 9. Me dan la resistencia. Si se estira hasta que su longitud se quintuplique, obviamente va a cambiar su resistencia, ¿no? Si tú lo estiras, su resistencia cambia. Profesor, es el mismo material, es el mismo. Y se calcule la intensidad de la corriente que circula por la última, o sea, por aquella donde se estiró. Si se aplica en sus extremos un voltaje de 675. Chicos, esta pregunta, la 4 y la 5 son iguales. ¿Sabes por qué? Porque al final, fíjate lo que te dice. Calcule la intensidad de corriente. ¿Qué te dice aquí? Calcule la intensidad de corriente. Y como te dan voltaje, y aquí también te dan voltaje, vas a aplicar BIR, ley de Ohm. Para poder aplicar la ley de Ohm necesito la resistencia, porque ya tengo el voltaje. Ahí está la ley de Ohm. Si conozco la resistencia y conozco el voltaje, tengo la intensidad de la corriente. Vamos a plantear entonces el problema para hallar la resistencia, ¿ya? Voy a dibujarlo. Supón que el alambre es así. No me va a salir tan bien, así que tú lo vas a entender. Ahí está el alambre. Ese es el alambre original, ¿ya? Si tú estiras el alambre, no va a mantenerse el área, ¿no? Es imposible. Si tú este alambre lo estiras hasta quintuplicar su longitud, su sección se va a reducir. Definitivamente, se va a reducir. Entonces voy a estirarlo. Y nos quedará así. Se hace más delgado. Ahí está, ¿no? Ahora, vamos a suponer, chicos, lo siguiente. Que aquí la longitud sea L. L, ¿eh? Y aquí el área sea A. Aquí la longitud se ha quintuplicado, 5L. Profe, ¿y el área? El área no es A. El área es A1. ¿Por qué? Porque si aumenta el de longitud, tiene que reducirse de área, ¿no? Obligatoriamente. No va a mantener su área. Ahora, mira, hay un detalle aquí. Esta figura es un cilindro. Lo que sí debe mantener el alambre es su masa. Por lo tanto, su volumen no varía. El volumen del alambre debe ser el mismo. ¿Y cómo se calcula el volumen? Área por altura. Área A. Esta área por altura L, ese es el volumen. Tiene que ser igual al volumen aquí, porque el volumen no cambia, porque la masa no cambia. Área A1, lo único que se está haciendo es estirarlo por 5L. Y de aquí puedo hallar A1, la nueva sección. L se elimina. Esta L se va. Y esto me va dividiendo. O sea, el área A1 es el área anterior entre sí. Listo, ahora sí podría hallar la resistencia. Recuerda que el primero tiene una resistencia de 9. Entonces decimos así. R igual resistividad por longitud entre área para el primero, eso es 9 ohm. 9 ohm. ¿Ya? Para el segundo, le voy a llamar resistencia R1. Como se trata del mismo material, la resistividad no cambia. Lo único que se ha hecho es estirarlo. Resistividad Rho. Longitud 5L. Área a quintos.
Chicos, si ustedes efectúan aquí, este 5 se va al numerador. Y el R1 te sale así. Este 5 se va arriba y te sale 25 veces ρ por L entre A. Pero ρ por L entre A es 9. 9. Acá está también, 9. Entonces te quedaría, todo esto sería 9. Y si lo multiplicas, ¿cuánto te sale? 9 por 25, a ver, multiplícalo. Creo que sale 225. Sí, 225. Ohm. Listo. Ahora, ¿qué aplicamos? VIR. Todo el trabajo era hallar la resistencia, nada más. VIR. Voltaje 675. Intensidad no se sabe. Resistencia 225. Porque te piden la corriente que pasa por este último, dice, ¿no? Ahí está, por esta última resistencia, que ya sabemos que es 225. Y aquí te sale info. 675 entre 225, eso sale 3. Exacto, sale 3 amperes. Ahí está. No están tan sencillas las preguntas, ¿no? Han hecho más bien de un problema 2 problemas. En el problema 4 y en el problema 5 hay 2 problemas en uno, porque hay 2 fórmulas. He usado Pouliot y Ohm. Pouliot y Ohm. Estas 2 preguntas son iguales realmente. La 4 y la 5, igualitas. Sino que tienen un esquema distinto. Hay que usar Pouliot para hallar la resistencia y luego Ohm para hallar la corriente. A ver, hagamos la 7. 2 conductores cilíndricos construidos con el mismo material. Cuando te dicen con el mismo material, te están diciendo que tienen la misma resistividad. Están conectados a una diferencia de potencial común. Común significa que los dos tienen el mismo voltaje. Si el conductor A tiene el doble de diámetro y el doble de longitud que el conductor B, otra vez Pouliot acá. Pouliot. A ver, ¿cómo lo planteamos? Me dan 2 conductores cilíndricos, ¿no? Si te dicen que están conectados a la misma diferencia de potencial, es porque tienen el mismo voltaje. El voltaje es el mismo. Ahora, aquí empieza el problema. Si el conductor A tiene el doble de diámetro y el doble de longitud que B, eso tengo que plantearlo. La resistencia del conductor A La resistencia es resistividad longitud sobre área, ¿no? Ahora, ¿qué significa que tenga el doble diámetro? El doble diámetro significa el doble radio. Pero no significa doble radio, no significa doble área. Eso también es un asunto que tú debes saber por matemática. Yo te pregunto, a ver, por matemática, ¿no? Chicos, respóndame esto, porque eso no es física, por favor. Eso no es física. Si un círculo, ¿ya?, tiene área A y otro círculo tiene doble diámetro, ¿qué área tendrá? O sea, un círculo tiene radio R y área A. Así en letras, ¿no? Otro círculo tiene radio doble. Entonces, ¿cómo será su área? ¿Será el doble? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices tú? Cuádruple. Muy bien, Andrés. Ya me facilitaste la labor. Cuádruple. Ah, correcto. Profesor, pero dice doble diámetro. Es lo mismo, pues. Que tenga el doble diámetro es igual que tenga doble radio, porque el diámetro es el doble del radio. A ver, esta parte que me acaba de responder André, yo lo voy a justificar, porque no vaya a que por aquí diga, no, profesor, no entendí, ya, pero por eso no entendí el problema.
Ya mira, él tiene radio R y él tiene radio doble. Es lo mismo decir diámetro doble, ¿no? Porque su diámetro de él sería 2R y el diámetro de él sería 4R, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo se calcula el área? Pi por radio al cuadrado. Esa sería su área para él. Pi por radio al cuadrado. Y si lo efectúas te sale 4pi r cuadrado. O sea, ¿qué significa esto? 4 veces el área anterior. ¿Se entendió eso? Sí, ¿no? Sí se comprendió esta parte. Porque eso se usa en el problema. Ahora sí vamos al problema. Ya para terminar esta parte. Mira. Aquí me dicen que los conductores, el conductor A tiene doble diámetro y doble longitud que B. Entonces, supongamos que la resistencia de B sea así. Rho L sobre A. La resistencia de A será igual. Rho, que no cambia porque es del mismo material. La longitud sería el doble. Pero como tiene doble diámetro, su área será 4 veces A. ¿Por qué 4A? Porque dicen que tiene doble diámetro. Doble diámetro. Doble longitud, ahí le he puesto 2L. Doble diámetro quiere decir 4 veces A. Y de aquí, chicos, la resistencia. Esta es la resistencia de B. La resistencia de A me sale así. Bueno, se simplifica este 2, ¿no? Con el 4 y me quedaría un medio. ¿Un medio de quién? De Rho por L entre A. ¿Pero qué significa finalmente esto? Bueno, que la resistencia de A es un medio de la resistencia de B. Porque Rho L entre A es la resistencia de B. Listo. O sea, este dato era para hallar la relación de resistencia, nada más. Ahora, como están conectados a la misma diferencia de potencial, ¿sabes qué quiere decir esto? Quiere decir esto. Yo tengo aquí una pila. Tú sabes que la pila genera un voltaje en sus extremos. Entonces, aquí conecto, al alambre A, pero también lo debo conectar al alambre B. La pila que tiene un voltaje se conecta a los dos. O sea, el voltaje de las dos resistencias A y B van a ser iguales. Eso quiere decir. ¿Qué me piden aquí en el problema? Vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es la razón de las potencias entregadas por los conductores? A ver, me piden la potencia entregada a A entre la potencia entregada a B. ¿Cómo se hace esto, profe? Fórmula de potencia. Acá está. Acá está. Voy a usar esto. Esto me conviene. Voy a llevarme la fórmula, ¿eh? Para que lo veas en la pizarra. ¿Sabes qué me conviene usar? Me conviene usar B cuadrado entre R. Eso me conviene. B cuadrado entre R. Entonces escribirías así. Voltaje al cuadrado entre resistencia de A. Y aquí voltaje al cuadrado entre resistencia de B. Profesor, ¿y los voltajes son iguales? Sí, porque dice que son iguales. Conectados a través de la misma diferencia de potencial común. Son iguales. Entonces, chicos, al hacer extremos y medios, ahí se elimina. Voltaje al cuadrado se elimina. Y me quedaría así. Resistencia de B arriba, resistencia de B abajo. Perdón, arriba B y abajo A.
Y entonces nos quedaría la potencia de A de la resistencia entre la potencia de la resistencia B será igual. Resistencia de A es un medio de resistencia de B, ¿no? Acá está, eso es lo que hemos deducido. Entonces acá dejo simplemente así, resistencia de B entre resistencia de A, pero eso es un medio de la resistencia de B. Y ahí la resistencia de B se elimina. Y este un medio pasa como 2. Y esa es la respuesta. Lo puedo dejar acá. Chicos, esa es la respuesta entonces, ¿no? 2. Fórmula. Tómale una foto, haz una captura de pantalla de esta pizarra. Ahí tienes resueltas 4 preguntas. Hicimos anteriormente otras 4, creo, otras 3 preguntas. Y ya te dejo para que tú sigas practicando, ¿ya? En la PPT que te he pasado, en la presentación, ahí tiene más ejercicios resueltos, ¿no? Yo siempre hago algunos que no están ahí resueltos, ¿no? No hago los que están ahí porque sería muy poco. Pero ya has practicado, has visto cómo son los fenómenos eléctricos en un simulador y espero te haya servido. Te dejo entonces para que cambies de aula con tu tutor y nos estamos viendo, muchachos. Cuídense bastante. La próxima vamos a seguir. Si tú tienes un tiempito, date una mirada a ese simulador, ¿no? PETIS. Puedes buscarlo así, ¿no? Con ese nombre, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Tutor, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Pero, profe, Gracias, profe, nos ¿cómo se vemos. llama? La